Bien. Entonces, vamos a analizar cancelaciones. Supongamos que tenemos dos polinomios f y g. Nos fijamos en el multigrado de f, que lo llamamos alfa, en el multigrado de g, que lo llamamos beta, así que el monomio director de f es x a la alfa, el monomio director de g es x a la beta. Formamos el mínimo común múltiplo, eso se hace de la forma habitual, consideras las indeterminadas comunes elevadas al máximo exponente, ¿de acuerdo? X a la gamma es, por supuesto, un monomio que es múltiplo de x a la alfa, es múltiplo de x a la beta, y cualquier monomio que sea múltiplo de x a la alfa y de x a la beta, pues tiene que ser un múltiplo de x a la gamma. Bien, y ahora vamos a crear una cancelación entre los términos directores de f y de g, igual que ocurre aquí, solamente que, pues como aquí, vamos a tener que multiplicarlos por algo adecuadamente para que se produzca la colisión y se cancelen. Observar que el término director de f es pues x alfa por el coeficiente director. Así que esta x gamma dividido entre el término director de f pues es un polinomio. Y por lo tanto este primer sumando de aquí es un polinomio. Lo mismo que el segundo. Por tanto, este polinomio que hemos formado, que llamamos ese polinomio de f y de g, es realmente un polinomio. Además, si miramos cuál es el término director del primer sumando, nos damos enseguida cuenta de que se trata de x a la gamma. Podéis pensar pues que este término director cancela, hace que junto con f lo que hace es que nos aparezca un 1, que multiplicado por x a la gamma nos queda x a la gamma, ¿de acuerdo? Como término director de esta parte de aquí. Aquí el término director también es x a la gamma y por lo tanto al hacer la diferencia pues se produce la cancelación de los términos directores. ¿De acuerdo? Así se forman los s-polinomios. Y estos s-polinomios van a ser responsables de muchas de las cancelaciones que van a ocurrir entre los términos directores, como vamos a ver dentro de un momento. Supongamos que tenemos una combinación lineal de polinomios. Aquí los coeficientes que son escalares, de modo que se cumplen las siguientes propiedades. Cada uno de los sumandos, independientemente, tiene multigrado delta, el mismo en todos los sumandos. Así que de forma natural uno pensaría que esta suma tiene multigrado delta, pero vamos a suponer que no, que se han cancelado esos términos director y que el multigrado es más pequeño que delta. Bueno, pues en tal caso esta combinación lineal en realidad se trata de una combinación lineal de los s-polinomios entre los fi y fj. Así que siempre que hay cancelaciones parece que los s-polinomios van a andar por medio. Vamos a demostrarlo, es muy sencillito. Primero lo que hacemos es convertir a los f sub i en polinomios mónicos. Para ello, y nos formamos los p sub i, que es la versión mónica de los f sub i. Ahora, esta combinación lineal del enunciado la escribimos en términos de los p sub i y la modificamos un poco, añadiendo y quitando cosas. En este primer sumando lo que hemos añadido es el c1 de 1 por menos p sub 2, que luego lo hemos quitado poniendo aquí c1 de 1 por p sub 2. Y así vamos a ir añadiendo y quitando cosas en todos los sumandos. El último sumando que nos queda es este que tenéis aquí. Pero ese vale 0, porque si observáis, puesto que cada uno de los sumandos de esta suma tiene multigrado delta, pero la suma tiene multigrado menor que delta, entonces c1 por el coeficiente director de f1 más c sub s por el coeficiente director de f sub s debe ser 0. Bueno, pues esa suma es esta. Perdón, esta. Y vale 0. Bien, y estas diferencias que tenéis entre los polinomios p sub i y p sub i más 1, en realidad es justamente el s-polinomio. ¿Por qué?
Porque en esta situación en la que estamos, los polinomios fi y fj tienen exactamente todos el mismo multigrado. Y en tal caso, la formación de ese polinomio lo que nos dice es que debemos considerar un mínimo común múltiplo del término del monomio director del f sub i y el monomio director del f sub j, pero como ese monomio director es el mismo, pues en realidad pues es ese monomio director, el mínimo común múltiplo, y después lo tenemos que dividir por el término director, que no es nada más que el coeficiente director, por el monomio director. Entonces los monomios directores en el numerador y en el denominador se cancelan y lo único que nos queda es la división por el coeficiente director, que no es nada más que convertir a f sub i en un polinomio mónico, lo mismo que este de aquí, así que eso es lo que hemos llamado antes p sub i y p sub j. Pues ya está. Así de fácil. Bien, lo que vamos a ver a continuación es un criterio para decidir si un subconjunto es una base de Grotner o no es una base de Grotner. La idea es que vamos a utilizar los S-polinomios que he mencionado anteriormente. Y para saber si un conjunto es una base de Grotner, lo que tenemos que hacer es formar todos los S-polinomios. Los S-polinomios son antisimétricos en los argumentos, entonces si consideramos el S-polinomio asociado a G sub i y a G sub j, pues no hay que considerar el de G sub j G sub i, Entonces nos podemos ceñir a que i sea menor que j. Y ahora vamos a intentar reducirlos utilizando esa base de Grotner, y llegar a un resto que no tenga términos divisibles por términos directores de la base de Grotner. Bien, si es una base de Grotner sabemos que al hacer eso, puesto que este está en el ideal generado por la base de Grotner, pues tenemos que llegar a que el resto es cero, la forma normal es cero, en todos los casos, y da igual cómo hagamos la división. Pero recíprocamente, si en todos los casos llegamos a cero es porque el conjunto G era una base de Grotner. Este criterio requeriría comprobarlo para todas las formas posibles de reducir los S-polinomios utilizando los elementos de la base de Grotner. Bien, en realidad basta con encontrar una forma de hacerlo. Si hay alguna forma de reducir los distintos S-polinomios hasta cero utilizando los elementos de la base de Grotner, entonces seguro que eso es una base de Grotner. Bien, vamos a ver por qué. La demostración la tenéis aquí desarrollada, la vamos a comentar un poquito. Lo primero que hacemos es formarnos el ideal generado por los elementos de la base de Grotner, de la supuesta base de Grotner. Vemos la implicación hacia la derecha. Si G realmente es una base de Grotner, al ser esto un este S-polinomio un elemento de I, porque es algo por G sub i menos algo por G sub j, ya sabemos que si reducimos cualquier elemento de I utilizando los elementos de la base de Grotner, el resto es cero. Así que, pues, siempre, da igual cómo lo hagamos, tendremos resto cero. La siguiente implicación hacia la derecha es obvia porque la tercera afirmación es un caso particular de la segunda. Así que ahora lo que debemos hacer es cerrar el círculo y probar que la tercera afirmación implica la primera. Bien. Supuesto que la tercera afirmación es cierta, debemos probar que dado cualquier elemento del ideal y su término director queda dividido por algún término director del conjunto, de algún elemento del conjunto G. Bien. Elegir
un elemento cualquiera genérico del ideal I, que no sea nulo. Ese elemento lo podremos escribir, como el ideal I está generado por G, lo podemos escribir como H1G1 más H sub T G sub T. Los H's aquí no tienen por qué ser únicos. Bueno, para cada sumando nos fijamos en su multigrado, M1 hasta MT. Y ahora, dentro de estos multigrados, nos vamos a fijar en el máximo de esos multigrados. Si hubiésemos utilizado diferentes elementos H's, quizás estos multigrados hubiesen cambiado y quizás este de máximo cambiase también. Entonces, de entre todas las posibilidades para elegir elementos H, lo que hacemos es que nos quedamos con aquella que nos va a proporcionar este delta mínimo. Recordad que que los órdenes monomiales son buenos órdenes y que por lo tanto cualquier conjunto, el conjunto de estos deltas, pues va a tener un mínimo y por lo tanto pues sí que podemos elegir los H's que cumplan esa propiedad que acabo de mencionar. Bien, vamos a analizar qué ocurre con el término director de F. Asumamos en primer lugar que el multigrado de F coincide con el multigrado de alguno de los sumandos. Hombre, en tal caso, entonces el término director del correspondiente G sub I pues dividirá el término director de F y ya hemos acabado. Así que vamos a asumir que eso no es cierto, que ninguno de que el término director, que el multigrado de F no se corresponde con el multigrado de ninguno de los sumandos. Bien, este caso es un poquito más enrevesado de analizar. Primero vamos a fijarnos en aquellos sumandos que nos proporcionan el multigrado máximo, el delta. El resto los dejamos un poquito pues como residual, una parte residual, y la he escrito en color morado. Bien, esta parte de aquí que nos proporciona multigrado delta, aunque en realidad por hipótesis estamos asumiendo que no, porque el multigrado de F no coincide con ninguno de los multigrados de los sumandos, por lo tanto tiene que ser más pequeñito que el delta, porque el delta aparece como multigrado de alguno de los sumandos. Entonces, esto de aquí seguro que hay cancelaciones y el multigrado nos sale más pequeñito que delta, ¿vale? Bien, pues ahora nos vamos a fijar de los H sub I en sus términos directores. El resto lo dejamos escrito de esta forma y esta parte de aquí observar que tiene multigrado, estos sumandos tienen multigrado menor que delta todos, ¿vale? Porque aquí estamos quitando el término director. Entonces el multigrado ha bajado, ya no es delta, sino que es estrictamente más pequeño que delta. Aquí. Bien, vamos a fijarnos en esto. Aquí sí que los sumandos tienen multigrado delta, aunque se van a producir cancelaciones. Bien, escribimos ahora cada uno de estos términos directores como el coeficiente por un monomio. Así que esta suma que tenéis aquí en rojo la podemos escribir de este modo. Cada uno de estos sumandos tiene multigrado delta, pero la suma en sí misma tiene multigrado menor que delta. Eso, claro, como se trata de una combinación lineal de polinomios, eso nos asegura que esta combinación lineal es en realidad una combinación lineal de los S polinomios asociados a estos polinomios de aquí. Bien. Pero ahora, estos S polinomios que tenemos aquí están muy relacionados con los S polinomios de los Gs. ¿Por qué? Si hacéis la cuenta, ¿de acuerdo? Como el multigrado de este polinomio de aquí es delta y el multigrado de este también es delta, entonces para calcular ese polinomio lo único que hay que hacer es dividir por el coeficiente director y restar.
¿Mm? Bien. Este elemento que vamos a definir, este monomio, que es el mínimo, lo definimos con el mínimo común múltiplo del monomio director del G sub i y el monomio director del G sub j, observar que divide a x a la delta, porque puesto que el multigrado de este es x a la delta, pues entonces, pues claro, el monomio director del G sub j pues tiene que dividir a x a la delta, lo mismo con el monomio director del G sub i, y por lo tanto pues entonces el x a la delta es un múltiplo del mínimo común múltiplo. Así que el mínimo común múltiplo divide a x a la delta, y al hacer esta cuentecita de aquí, nos queda un monomio. Esto que hemos quitado lo añadimos aquí para que nada cambie, y es sencillito observar que esta expresión de aquí, si la escribís un poquito, veréis que os coincide con esta de aquí, ¿eh? Quitáis, simplificáis el x a la gamma i j, y miréis un poquito este x delta con el monomio director del G sub i y veréis que os sale lo mismo. Vale. Y esto de aquí, que tenéis aquí, no es nada más que ese polinomio de G sub i y G sub j multiplicado por x a la delta menos gamma i j. Así que estos S polinomios que tenéis aquí en realidad son los S polinomios de los G sub i y los G sub j multiplicados por unos ciertos monomios. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cambiarlos, ¿eh? Y tendremos otra expresión de este sumando. Vamos a quitar esto. Lo quitamos. De acuerdo. Y entonces ahora observamos que esta expresión pues va a ser lo mismo que una combinación lineal, porque estos elementos son escalares, de los x a la delta menos gamma i j por los s polinomios de los G sub i, G sub j. Ahora bien, por hipótesis tenemos alguna forma de reducir estos s polinomios hasta obtener resto cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad estos s polinomios cuyo los podemos escribir como elementos multiplicados por G sub 1, G sub k, perdón, G sub t, ¿de acuerdo? El multigrado que tiene ese polinomio, como ha habido cancelaciones, es menor que el mínimo común múltiplo que hemos calculado de los multigrados de G sub i y de G sub j. Así que cuando hagamos la reducción y escribamos ese polinomio en términos de los g's, lo que vamos a obtener aquí es una combinación lineal, ¿de acuerdo?, de elementos. Vamos a ver si esto funciona. Un poquito lento. Vaya, muy lento. Vaya, ya lo siento. Y nos queda una
combinación lineal, bueno, que podemos agrupar, lo que nos va a quedar es, al expresar esto como polinomios por los distintos g sub 1 hasta g sub t, lo que nos queda simplemente son unos polinomios, una suma de polinomios multiplicado por los g's, donde puesto que este tiene multigrado más pequeño que gamma y j, que el mínimo común múltiplo debido a la cancelación, pues entonces esto de aquí va a tener multigrado más pequeño que delta. Entonces estos sumandos que nos aparecen aquí tienen multigrado todos más pequeños que delta. Disculpad lo lento que va esto. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora que tenemos esta expresión donde cada uno de los sumandos tiene multigrado menor que delta, nos la llevamos aquí. Y lo que vamos a ver es que tenemos un sumatorio en el fondo de ciertos polinomios multiplicados por los g sub i's, de modo que cada sumando, bien sea los de esta parte, que ahora escribimos así, como los de esta parte o los de esta parte, cada uno de los sumandos tiene multigrado más pequeño que delta. Así que si recogemos lo que acompaña a los g sub i y lo llamamos, o a los g sub j lo llamamos h tilde k, pues el multigrado de h tilde k por g sub k es menor que delta. Pero ojo, el delta lo habíamos elegido como, perdón, los h los habíamos elegido de modo que el delta era el mínimo de todos los multigrados. Era mínimo, o sea, los elementos h los habíamos elegido de forma que al tomar los multigrados de estos sumandos y llamar delta al máximo, pues ese delta era mínimo entre todas las formas de elegir a estos h's. Bueno, pues aquí tenemos otros h's, que son los h tildes, de forma que ahora al hacer los multigrados de esta suma son todos menores que delta, entonces al calcular el máximo de esos multigrados, pues nos hará que será menor que delta, y entonces tendremos una contradicción con el hecho de la minimalidad del delta que habíamos elegido al inicio. Un poquito, pero si lo pensáis es muy sencillo, Bueno. Bien, vamos a ver ahora un algoritmo que nos va a permitir construir bases de Gröner. Necesitamos un resultado teórico que nos dice que el anillo de polinomios es noetheriano. Es decir, que si tenemos una cadena de ideales, cada ideal está contenido en el siguiente, en algún momento eso para. No hay cadena de ideales estrictamente crecientes. Bien. La demostración la tenéis aquí en el teorema 4, es una demostración sencilla, entonces la podéis mirar y ya está. Vamos a ver cómo usar eso para encontrar bases de Gröner. Imaginemos que tenemos un ideal y un conjunto generador que vamos a llamar G', que sea G sub 1 G sub t, esta es la supuesta base de Gröner. Pero a la hora de la verdad, ese G' resulta que no es base de Gröner. ¿Qué significa eso? Pues que existe algún S polinomio de forma que al reducirlo utilizando G' nos da un resto no nulo. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es aumentar G'. Le añadimos R. Claro, antes cuando íbamos reduciendo en ese polinomio llegábamos al R y ya no podíamos seguir. Pero ahora como R es uno de nuestros divisores, pues simplemente en este punto que antes estábamos atascados, ahora utilizamos ese divisor, restamos y nos queda 0. Así que ya hemos reducido ese polinomio hasta 0. Hombre, el inconveniente es que ahora este conjunto tiene más elementos y por lo tanto en principio hay más S polinomios que comprobar si se reducen a 0 o no. Pero también tiene sus ventajas. Aparte de que es que si se reduce ya a 0, también es verdad que el ideal generado por G no sigue siendo I. ¿De acuerdo? No es más grande. ¿Por qué? Pues porque solamente le hemos añadido R, y R en realidad es un elemento de I, porque consiste en partir del ese polinomio, que es obviamente un elemento de I, y quitarle múltiplos de los G's, que también son elementos de I, así que el resto pues es un elemento de I. Y por lo tanto
añadirlo como generador pues no aporta nada en este caso. Sin embargo, sí que aporta en cuanto a los términos directores. ¿Por qué? Porque el R, el término director de R, no es dividido por ninguno de los términos directores de los elementos de G'. Entonces el término director de R no está en el ideal de términos directores de los elementos de G'. ¿Mm? Y por tanto se produce un crecimiento estricto. Si todavía no está, ahora el nuevo G no es una base de Gröner, volvemos a repetirlo. Habrá algún ese polinomio que no podremos reducir hasta 0. Bueno, pues el resto lo añadimos nuevamente y seguimos. ¿Qué ocurre? Que cada vez vamos aumentando el ideal de términos directores, pero a la vista de la no heterogeneidad, eso no puede continuar siempre así. Así que en algún momento paramos y en ese momento hemos alcanzado una base de Gröner, porque todos los S polinomios se reducirán a 0. Bien, veamos un ejemplo. Considerar como antes los polinomios f1 y f2. El f1 es xy más 1, el f2 es y al cuadrado menos 1 y vamos a utilizar el orden lexicográfico donde la x es mayor que la y. Partimos del conjunto G', que genera al ideal, pues, o a un ideal y vamos a comprobar si esto es base de Gröner o no. De hecho, ya hemos visto antes que no lo era, así que formamos el S-polinomio. El S-polinomio lo que hay que hacer es multiplicar por algo para obtener el mínimo común múltiplo entre el término director de f1 y el de f2. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por y este lo tenemos que multiplicar por x y restar. Vale, el resultado es y más x. Pero y más x ya no lo podemos reducir porque el término no está formado por elementos, los elementos que hay aquí, pues los términos, ninguno de ellos es divisible por términos por términos directores ni de f1 ni de f2. Por lo tanto, pues ya hemos acabado la reducción y este lo tenemos que añadir dentro de nuestra base de Gröner. Lo añadimos. Bien. Ahora comprobamos si esto es una base de Gröner. Volvemos a comprobar los S-polinomios. Formamos ese polinomio entre f1 y x más y. Como antes, buscamos el término director de x más y, aquí es x, entonces buscamos el mínimo común múltiplo entre x y xy. Así que multiplicamos a este por y y restamos. El resultado es 1 menos y al cuadrado. Claro, continuamos reduciendo. Le restamos f2 y llegamos a 0. Estupendo. Este polinomio sí que se reduce utilizando a 0 utilizando los elementos de G. Pero todavía nos queda el polinomio de f2 y x más y. Lo mismo. Término director el x, el de f2 es y al cuadrado, buscamos el mínimo común múltiplo, este lo multiplicamos por x, este por y al cuadrado, restamos y nos queda menos x menos y al cubo. Término director aquí es menos x, debido a que estamos con un orden lexicográfico, entonces pues utilizamos este elemento, este divisor, para reducirlo. El resultado es y menos y al cubo. El término director aquí es menos y al cubo, entonces simplemente pues le quitamos, utilizamos f2 para reducirlo y efectivamente se reduce a 0. Por lo tanto, esto ya es una base de Gröner. Así se encuentran las bases de Gröner. Es bastante sencillo encontrar este tipo de... Bueno, vamos a utilizar esta base de Gröner para obtener algunos resultados relativos al ejemplo que estamos desarrollando. Imaginar que queremos conocer una base del espacio vectorial cociente por este ideal. Bien, sabemos que al utilizar bases de Gröner que
una base del espacio vectorial cociente son las clases laterales asociadas a monomios que no son divisibles por términos directores de la base de Gröner. Claro, los términos directores de esta base de Gröner son x y al cuadrado x por y. Para que el monomio no sea divisible por x, pues no debe aparecer la x por ningún sitio. Y para que no sea divisible por y al cuadrado, ni puede aparecer y cuadrado ni potencias superiores. Por lo tanto, las únicas posibilidades de monomios que nos quedan son el 1 y el y. Así que esta base tiene dos elementos y la dimensión de este espacio es 2. Así de sencillo. Imaginar que nos queremos plantear si este polinomio está dentro de este ideal o no. Bueno, vamos a intentar reducirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el algoritmo de la división, pues da igual el orden en que elijamos los f's, los elementos de la base de Gröner para ir dividiendo. Dividendo. Los divisores son los elementos de la base de Gröner. Entonces empezamos a reducir esto. El término director x al cubo, menos x al cubo, bueno, pues utilizamos el divisor x más y, lo multiplicamos por menos x al cuadrado y restamos, y el resultado nos queda 2x al cuadrado menos y. Ahora, seguimos reduciendo este término director, pues utilizamos el divisor x y más 1 para eliminarlo. Le restamos este polinomio y el resultado es menos 2x, ¿de acuerdo? Podemos seguir reduciendo porque el término director de este polinomio es divisible por el término director de este divisor, así que seguimos la división. Le restamos este polinomio aquí y el resultado es 2y. Ahora, este ya es este ya no es término director, ya es 2y, que no es divisible por ninguno de los términos directores de los elementos de la base. Entonces aquí ya paramos. Ya este va a ser el resto. Va a ser justamente la forma normal, porque cumple las propiedades para ser la forma normal. Nuestro polinomio original es un elemento del ideal, que es, pues, se obtiene sumando este más este más este y más este resto. Y esto es la forma normal. Como la forma normal es diferente de 0, pues automáticamente este polinomio no está en este ideal. Bueno, vamos a ver ahora algún resultado relativo a la unicidad. A la pregunta de si las bases de Gröner son únicas o no, la respuesta es que no, así de claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una base de Gröner y un ideal, respecto a un cierto orden monomial, entonces claro, eso lo único que significa es que es un subconjunto del ideal, de modo que cualquier elemento no nulo del ideal, el término director queda dividido por el término director de algún elemento de la base. Si a esa base le añadimos elementos de y, pues esa propiedad se sigue cumpliendo, con lo cual pues sí, tenemos una nueva base de Gröner más grande. Entonces, hacer bases de Gröner más grandes es fácil, lo difícil es hacerlas más pequeñas. Vamos a buscar bases de Gröner minimales o reducidas. Las minimales son bases de Gröner donde hemos normalizado ya los elementos para que sean mónicos. Esto no afecta a ser base de Gröner para nada. Entonces los convertimos todos en mónicos. Y después vamos a pedir también que el término director de cualquier elemento de la base de Gröner no sea divisible por el término director de otro elemento distinto de la base de Gröner. ¿Por qué? Pues hombre, porque si este término director está dividido, cuando generamos el ideal de términos directores, este término director pues es superfluo. Lo podríamos haber quitado. Y por lo tanto, si le quitamos a G este elemento, pues seguimos teniendo una base de Gröner. Igualmente. Así que, ¿para qué lo queremos? ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil obtener a partir de bases de Gröner, pues bases de Gröner minimales. Pero vamos a pedirle un poquito más y vamos a pedirle que nos vamos a fijar en las reducidas. Las bases de Gröner reducidas, aparte de que los elementos tienen que ser mónicos, cumplen una versión más fuertecita de esta propiedad. Y es que no solamente el término director
no debe quedar dividido por otros términos directores, sino que ningún término de un elemento de la base debe quedar dividido por el término director de otro elemento. ¿Y esto cómo se logra? Pues partiendo de una base de orden usual y simplemente cuando uno de los términos de algún elemento quede dividido por el término director de otro, pues reduces ese término. Utilizando el término director del otro, lo reduces y obtienes, puedes sustituir ese término por una combinación lineal de términos más pequeños. Y nuevamente miras a ver. Cada vez vas reduciendo y reduciendo, pues como esto es un buen orden, al final tienes que parar. ¿De acuerdo? Y en ese momento tendrás una base de orden reducida. Bueno, pues lo que sí que es cierto es que solo fijado el orden monomial solo hay una base de orden reducida. ¿Por qué? Bueno, vamos a demostrarlo. Supongamos que tenemos dos. Una G1 GT, otra G tilde 1 G tilde S. Entonces ordenamos los elementos de acuerdo a su término director. Vamos a ver que el término director del primer elemento tiene que coincidir en ambas bases. ¿Por qué? Porque G tilde 1 es un elemento del ideal, por lo tanto, como G es una base de Gröner, debe existir un elemento G sub i, de modo que el término director de G sub i divida al de G tilde 1. Pero claro, G sub i también es un elemento del ideal y G tilde es una base de Gröner, así que tiene que existir un G tilde J, de modo que el término director de G tilde J divida al término director de G sub i. Y eso lo que nos dice, si lo unimos, es que el término director del G tilde J debe dividir al término director del G tilde 1. Pero claro, puesto que hemos ordenado las bases de esta forma, eso nos dice que, puesto que esta divisibilidad implica que el término director del G tilde 1, J es menor o igual que el de G tilde 1, pues la única forma es que el J sea 1. Y si el J es 1, entonces el término director del G sub i divide al del GJ1, G tilde 1, y el del G tilde 1 divide al de G sub i. Así que el término director del G sub i y el del G tilde 1 son iguales. Lo tenéis aquí mejor. De acuerdo. Pero, claro, eso nos dice entonces que el término director del G tilde 1 es mayor o igual que el término director del G sub 1 debido al orden en que hemos ido poniendo los elementos de la base. Recíprocamente, lo mismo que hemos probado que el del G tilde 1 es mayor o igual que el del G1, podríamos haber probado que el de G1 es mayor o igual que el del G tilde 1. Por lo tanto, los dos términos directores son iguales. Ahora vamos a ver que realmente todos los términos directores son iguales. Supongamos que hay una posición, la primera, donde son distintos. Si esa posición existe, entonces sin pérdida de generalidad, pues vamos a pensar que el término director del G tilde i es mayor estricto que el término director del G tilde del GI. Como el GI es un elemento que está en el ideal, entonces pues hay un elemento de la base de orden del G tilde, de modo que el término director divide al de G sub i. Y eso en particular nos está diciendo que el término director del G tilde J es menor o igual que el término director del G sub i, pero el término director del G sub i es menor estricto que el del G tilde J, G tilde i. Y claro, si es menor, por tal y como hemos ordenado nuestra base G tilde, pues eso significa que el J es más pequeño que el I. Y en tal caso, por haber elegido I, el mínimo de estas posiciones, el término director del G tilde J coincide con el del GJ. Y entonces, este término, el término director del GJ, estaría dividiendo al del G sub i. Y eso es imposible, porque nuestra base es reducida. Así que no puede ocurrir. Por lo tanto,
Quizás una base tenga más elementos que otra, eso no lo sabemos, pero lo que es seguro es que mientras haya elementos, los términos directores coinciden en las dos bases. Vaya. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora qué ocurre si el número de elementos de las dos bases fuese diferente. Bien, claro, si es diferente, pues podemos asumir que uno de ellos es más pequeño que el otro. Por ejemplo, que el T sea menor que el S. Esta base contiene menos elementos que esta otra. Claro, en tal caso, como sabemos que hasta que todos los términos directores coinciden, tendremos que... Bueno, aquí falta término director. En realidad no podemos asegurar que el G1 sea igual al G tilde1, sino que el término director es igual al de este. Y lo mismo hasta llegar a T. ¿De acuerdo? Donde se acaban los elementos de G, pero en G tilde todavía quedan elementos. El G tilde T más 1 está en I y por lo tanto debe existir un G sub I en esta base, de modo que el término director divide al de G tilde T más 1. Pero claro, el término director de este elemento coincide con el término director del correspondiente G tilde I, y eso lo que nos dice es esta relación de división, y esa es imposible porque nuestra base G tilde es reducida, así que no es posible. Tiene que ocurrir que el número de elementos de las dos bases sea el mismo y además los términos directores sean los mismos. Pero no podemos asegurar todavía que los elementos sean los mismos. Bien, si existiesen dos elementos diferentes, digamos que el G sub I es diferente del G tilde I, ¿de acuerdo? Entonces simplemente los restaríamos. Como los términos directores son los mismos, el término director de esta diferencia es más pequeña que el término director de G sub I. Y por lo tanto, este término director debe ser divisible por algún elemento, por el término director de algún elemento de la base de orden de G, pero que no puede ser el G sub I, porque es menor que el de G sub I. Y puesto que los términos directores de ambas bases coinciden, entonces, pues en realidad, quien dice de término director de G menos G sub I es lo mismo que el de G tilde menos G sub I. Perdón, esto es un I. Claro, pero entonces, claro, el término director de esta diferencia, pues el término director de esta diferencia, que es divisible por alguno de estos, claro, ese término director o bien aparece dentro de G tilde I o bien aparece dentro de G sub I. Si aparece dentro de G sub I, resultaría que sería divisible por un elemento de aquí. Pues eso es imposible. Y si aparece dentro de G tilde I, es divisible por un elemento de aquí, estamos diciendo, y eso también es imposible porque nuestra base de grandes G tilde es reducida, así que esto es imposible. Por lo tanto, todos los Gs coinciden con los G sub I, con los G tildes. Y esto prueba la unicidad. Bien, vamos a terminar este apartado simplemente pues desarrollando un poquito más el ejemplo que hemos ido desarrollando en toda la lección. Tomemos la base de Gröner G con estos tres elementos que hemos calculado antes y ahora lo que vamos a hacer es intentar encontrar la base de Gröner reducida, asociada. Bueno, miramos a ver si hay algún elemento que tenga término director múltiplo de otro. Por ejemplo, este tiene término director de múltiplo de este otro, por lo tanto este es superfluo. ¿De acuerdo? Así que en realidad nos podemos quedar con i al cuadrado menos 1, x más 1. En esta ahora el término director ya
el de x más y no es divisible por el de y al cuadrado menos 1, ni al revés. Tampoco ningún término de este elemento es divisible por este término director, y recíprocamente ningún término de este elemento es divisible por este término director. Así que esto, como los polinomios armónicos, pues ya se trata de una base de Gröner reducida. Así de fácil se hace. Si hubiese que rebajar un poquito más alguno de los términos utilizando pues otro elemento de la base de Gröner, pues lo reduciríamos y ya está. Bueno, pues eso es todo lo que teníamos que decir en esta lección. Así que hemos aprendido bastantes cosas. Hemos aprendido cómo dividir polinomios en varias indeterminadas. Hemos aprendido lo que son las bases de Gröner, cómo proporcionan la unicidad del resto cuando dividimos, las usamos de divisores. Hemos aprendido un par de técnicas para calcular pues la dimensión del espacio cociente, para saber si un polinomio está en un ideal o no, ¿de acuerdo? Y también hemos visto pues la unicidad y alguna cosita más relativa a bases de Gröner. Bien, en la próxima lección lo que veremos es un poco cuántas bases de Gröner existen realmente, cuando cambiamos el orden monomial. ¿De acuerdo? En esta lección hemos visto que fijado el orden monomial hay una reducida. Ya, pero ¿y si cambiamos el orden monomial? Porque podría ocurrir que haya órdenes monomiales para los cuales sea más sencillo construir las bases de Gröner que para otros. Entonces, nos vendría muy bien saber para qué órdenes son mejores que otros para trabajar, y también un poquito, pues, hacernos una idea de cuántas bases de Gröner reducidas vamos a tener.